Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Hola Felipe, buenos días. Te habla el presidente de TV Alianza, ¿sí? Y te doy la bienvenida al programa Hablemos al Grano. Bienvenido, Felipe, y esperamos que este programa sea exitoso. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, profesor. Me da muchísimo gusto, de verdad, estar ya en este espacio. Agradezco, de verdad, a través de usted, también a la licenciada Yolanda Terresvilla y a todo el equipo de TV Alianza que pues ahora me da la bienvenida a este espacio que queremos también que sea de ustedes, que ustedes formen parte de este espacio, de este trabajo que vamos a estar haciendo cada semana, y es Hablemos al Grano. Agradecemos de verdad a toda la producción que ha hecho esfuerzos inacabables, enormes esfuerzos para estar de manera virtual, ahora de manera de redacción a redacción, sin embargo con la misma capacidad y el mismo profesionalismo del cual me siento muy orgulloso de formar parte ahora, a partir de hoy, de TV Alianza. Les damos la más cordial bienvenida en este espacio. ¿De qué se trata? Hablemos al Grano. Buscamos todos de hablar, de entender lo que está pasando en nuestro país, lo que sucede en nuestra comunidad, lo que sucede en el mundo. Y es muy importante sí estar informados, sí tener esta capacidad de entender lo que está sucediendo, pero ¿por qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué hay detrás? ¿Quién puede estar beneficiado? ¿Quién puede estar afectado? De eso se trata, Hablemos al Grano, y de verdad que me da mucho gusto que estén en estos momentos aquí con nosotros. Bien, Felipe Galindo, yo estoy muy contento que te incluyas o que te adhieras a nuestro a TV Alianza, y aunque sea repetitivo te doy la bienvenida, pero es que he estado viendo tus programas y se me hacen muy profesionales, muy puntuales y muy críticos, pero con toda la libertad que hay, vale la pena ser críticos y que sigas así adelante con esa crítica sana, para que los televidentes de TV Alianza nos den un seguimiento más profundo. ¿Sí? Así es que felicidades por estar con nosotros. Ya sabes que esto también se debe al staff que tienes aquí con el director de programación y de TV Alianza, que es el licenciado Genaro Hernández, Alfredo Cautolesi y Marco, que está allá atrás de todo lo que son los instrumentos técnicos. Así es que te vuelvo a repetir, bienvenido a Alianza. ¿Sí? A ver cuándo nos vemos. Gracias, profesor. De verdad que y adelante con tu programa. Gracias, profesor. De verdad que sumamos esta invitación y me sumo, por supuesto, a ser un soldado de alguna manera en esta responsabilidad que tenemos, como bien comenta el profesor, de informar, de dar a conocer lo que consideramos a nuestro criterio, a partir de su experiencia en información, lo que consideramos ustedes deben saber. Sin embargo, por supuesto que es una gran responsabilidad, y bueno, pues la crítica también se trata de eso, de proponer, a veces de señalar lo que consideramos desde nuestro punto de vista está mal, pero bueno, esperemos que ninguna de las personalidades públicas lo tome de manera personal, sino que lo vean realmente, como decían algunos políticos, también que lo vean como una asesoría gratuita, que creo que finalmente de eso se trata, de darles a conocer lo que desde nuestro punto de vista está mal. Esto es Hablemos al Grano, y de verdad comenzamos con este espacio para proponer lo que nosotros consideramos debe saber la opinión pública. Quiero decirte que aquí hay gente muy importante también trabajando, y que te adhieras tú a TV Alianza nos da mucho gusto, pero lo que me gusta es el trabajo en equipo. Así es, profesor. Muy bien. Así es, de eso se trata. Créame que en vamos a llamarlo así, negocio, que luego no me gusta llamarlo así, pero finalmente en esta profesión, en este oficio, de eso se trata, créame que hacer equipo es lo que tenemos que aprender todos, y si no, no sería posible que efectivamente lleguemos a los hogares, a los celulares, a todas las pantallas a donde estamos llegando, y es efectivamente, como bien lo comenta usted, por todo el de equipo que hay de esta casa que hoy me recibe, de TV Alianza, y creo que esto también queremos transmitírselo a todas las personas, que ya algunos políticos se han encargado de dividirnos,
Ahora el trabajo de nosotros será precisamente empezar a unirnos, a saber en qué coincidimos, cuáles son los temas en los que sí estamos de acuerdo y a partir de ahí comenzar el diálogo. Creo que es muy importante y creo que nuestro país necesita, y bueno, a eso venimos, a dar nuestro punto de vista, a dar lo que consideramos tiene que mejorar, tiene áreas de oportunidad, y bueno, insisto, de verdad, para aquellos políticos que luego tienen la piel muy sensible, para ellos les hablamos que aguanten vara, que de eso se trata el trabajo, no se trata de solamente aplaudir, sí de reconocer cuando hay un esfuerzo, cuando hay un trabajo, cuando hay un resultado, cuando la ciudadanía así lo señala, pero también cuando las cosas están mal, de eso se trata nuestro trabajo, así es que bueno, que no lo tomen personal. Muy bien, Felipe Galindo. Pues bienvenido nuevamente. Hay un inconveniente, comenzamos este programa de análisis, este programa de información, donde lo que buscamos es precisamente hablar de manera, como dice el programa, hablemos al grano, hablemos directo, hablemos sin tanto rollo, sin tanto movimiento, sin tanto ocultar la verdad. Y creo que uno de estos temas que finalmente vale mucho la pena considerar, vale mucho comentar, es precisamente qué va a pasar ahora con este líder, con este experto de lo que implica la pandemia. A nuestro país se le ha encomendado, tiene la gran tristeza de perder más de 48,000 vidas por esta pandemia. Así es, pues adelante con tu programa y felicidades. Muchas gracias, profesor. Y bueno, pues entramos en materia. Insisto, esta semana hemos visto cómo a partir de hoy, a partir de estos días, bueno, pues cada vez hay más muertos, cada vez hay más personas que están perdiendo la vida por esta terrible enfermedad, si me lo permiten, esta enfermedad silenciosa que es el COVID-19 y que ha causado precisamente un caos en el sistema de salud. Ya existía problemas serios de falta de medicamentos, de falta de capacidad médica en los hospitales, en las clínicas, para atender las esenciales enfermedades. Sabemos que en nuestro país hay un gran riesgo, que es la salud de los mexicanos. Esto ya se convirtió en una crisis y ahora con esta pandemia que nos lleva más de 100 días de estar confinados en casa, de estar cuidándonos en casa, hoy hemos visto cómo también quien fue designado como responsable de hacerle frente a esta pandemia, no de contar los muertos, porque por ahí han dicho que el papel del subsecretario Hugo López-Gatell es la de contar muertos. Creo que su trabajo es mucho más allá, es la de aplicar políticas públicas y de coordinar el esfuerzo que hay de todo el sector salud a propósito de esta pandemia que ha venido pues a poner en caos, a poner en crisis a todo el mundo. Nuestro país evidentemente no ha sido la excepción, sin embargo, mucho se le ha criticado la manera en la que, ha enfrentado esta pandemia. Tiene pocos elementos, eso hay que decirlo, tiene muy poca capacidad, tiene muy pocos elementos, tiene un sistema de salud prácticamente en quiebra, pero también la gran crítica que se le ha hecho al subsecretario Hugo López-Gatell, quien también, hay que decirlo, es un experto, se supone que por eso lo pusieron, por experto en temas de salud, y sin embargo ha dejado mucho que decir. Ya no es la primera vez que se le ha criticado a Hugo López-Gatell por temas tan sencillos como las cifras. Hoy en nuestro país, según Hugo López-Gatell, hay un poquito más de 48,000, casi 49,000 mexicanos que han perdido la vida. De los contagios ya ni hablamos porque las cifras son interminables. Desde el origen, desde el inicio, desde esta semana que nos enteramos que había una enfermedad que estaba matando a personas y que parecía era un nuevo virus, desde entonces México sabía de esta situación. Sin embargo, México tardó en tomar las medidas, pese a que al menos tuvimos un par de meses antes de llegar a esta circunstancia. Resulta que Hugo López-Gatell, quien fue designado por el presidente de la República para hacerse cargo de esta pandemia, pues no tomó las medidas adecuadas. Y fue ya hasta que de verdad vio que en el mundo esto se estaba convirtiendo en un problema muy grave y que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que esto más bien era una pandemia, necesitaba algunas otras medidas, fue que empezaron todos pues como pasa a veces, ¿no? Improvisando, medio terminando de dar pues algunos mensajes y no quedaba muy claro cómo tendríamos que enfrentar esta pandemia. El mismo presidente de la República no tenía muy claro, como creo que hasta ahora sigue sin tenerlo claro, en cómo se tiene que atender la pandemia. Y una cosa que ha sucedido
es que ha generado el peor error en materia de comunicación, la confusión, la doble visión de generar discursos de manera confusa. Es decir, en nuestro país en principio decían que teníamos que quedarnos en casa. Una semana antes más o menos de que el gobierno federal diera a conocer esta decisión de quedarnos en casa, muchos mexicanos ya habían optado por no mandar a sus hijos a la escuela y de hablar con sus jefes, de ver en las empresas, ver en las instituciones cómo le hacían para no regresar a casa, porque ya la situación estaba complicada. Aún así, el presidente de la República, recordemos esas imágenes, todavía comiendo en restaurantes y alentando a la gente para que no saliera, que siguiera saliendo de casa, que siguiera volviéndose a hacer su vida normal, que no pasa nada, que yo me encargo de avisarles cuando ya hay que guardarnos, cuando ya hay que protegernos, cuando ya el caos ya estaba en nuestro país, cuando ya la muerte comenzaba a tomar vidas de los mexicanos. Y bueno, pues fue cuando Hugo López-Gatell envió a una reunión urgente al gabinete para pedir la coordinación general y que todo el mundo se fuera a su casa. Eso comenzó, digamos que comenzamos a enfrentar la pandemia con el pie izquierdo. Esto evidentemente generó muchas críticas de expertos de salud, de gente que había vivido incluso la pandemia del H1N1 hace 10 años en nuestro país, y comenzaron los expertos a recomendarle, a acercarse, a decirle a Hugo López-Gatell cómo tendría que implementar. Finalmente él era el responsable. Sin embargo, no comenzó a tener esta capacidad de escuchar a los que ya habían padecido alguna circunstancia similar. ¿Y qué sucedió? Que comenzó, pues, como se dice vulgarmente, a mandar a la goma a todos los expertos, a no escuchar a nadie, y comenzó, pues, el aval al presidente de la República. Cuando todos exigíamos que el presidente de la República saliera a pedir que la gente se guardara, que la gente tomara las medidas suficientes, el presidente seguía de gira, el presidente seguía todavía saludando, y seguramente ustedes recuerdan muy bien esa imagen que le dio vuelta a todos los medios de comunicación cuando el presidente de la República agarra besos a una niña, cuando ya todo mundo habíamos evitado incluso el contacto físico, el abrazo que es tan común entre nosotros los mexicanos, y ya habíamos empezado a tomar decisiones de no salir a casa, de lavarnos las manos de manera frecuente y comenzar a revisar cómo en el mundo estaban enfrentando esta pandemia. Hugo López-Gatell se tardó la primera vez y se volvió a tardar y se ha venido tardando en implementar circunstancias. No puede ser que hoy, después de más de 4,000 muertos, no le quede claro la capacidad de decirle a la gente, de recomendarle a la gente, comenzando por el presidente de la República, que use el cubrebocas. Ya se ha comprobado de manera científica las ventajas de este cubrebocas. Desde el inicio, López-Gatell se ha visto renuente. Como este tipo de soluciones, muchas de las soluciones que incluso en los estados se están tomando, resulta que en nuestro país sí lo están tomando en cuenta y no López-Gatell. Eso ha generado evidentemente una capacidad enorme de críticas, y ya incluso hace algunas semanas, ustedes recordarán aquella noticia en la que un conductor de televisión salía a pedirle al público, a pedirle a la ciudadanía que ya no escucharan a López-Gatell porque había perdido el rumbo. De inmediato el gobierno, por supuesto, operó, e incluso al siguiente día el presidente de la República, aun cuando era fin de semana, dijo que no había pasado nada, que seguramente este conductor no estaba muy bien informado y que todo estaba bien, que no pasaba nada. Sin embargo, las críticas, insisto, siguieron. ¿Por qué? Porque ahora hay que ponerlo en contexto. En nuestro país, así como sucede con la educación, cada estado es el responsable de aplicar las estrategias, las decisiones, digamos, importantes en materia de salud, y ahí es donde ya empezaron los problemas. Surgió un primer diferendo con el gobernador del estado de Baja California, que también es morenista, y ya comenzó con críticas a Hugo López-Gatell diciéndole que sus cifras no coincidían, que la información que él mandaba para que se subiera a este gran conteo, digamos, de contagiados o de personas que habían fallecido por el COVID-19, resulta que no coincidían con las cifras que daba a conocer López-Gatell, y allí comenzó un primer jalón de orejas. Esta crítica no se hizo esperar. Hubo por ahí otro gobernador que también salió a decir que no estaba
de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando por parte del gobierno y sin embargo pues le dieron espacio a Hugo López-Gatell para que aclarara el tema y él prefirió pues guardar silencio, no aceptar esas críticas y resulta que la semana pasada nos enteramos que 9 gobernadores que están conformados en una alianza de gobernadores en los estados ya mandaron una carta al secretario de Salud, al jefe, de Hugo López-Gatell y también al presidente de la República, pidiéndole que lo remueva. ¿Por qué? Porque en estas estrategias que ha dado a conocer Hugo López-Gatell, se creó un semáforo que iba a ir marcando de alguna manera al país, un poco en el fondo para quitarse ya la responsabilidad, porque ya la presión ha subido mucho para Hugo López-Gatell, porque evidentemente la economía de nuestro país, si bien iba mal, ahora se ha caído y resulta que ha querido endosarle las decisiones, las responsabilidades, las malas decisiones que ha tomado Hugo López-Gatell a los estados. Y evidentemente, sobre todo los gobiernos que son de oposición, pues no han querido cargar, con este paquete, con estas malas decisiones, y es que ahora, pues ya en una tercera llamada, le piden al presidente de la República que remueva de manera definitiva a Hugo López-Gatell y que ponga un experto que efectivamente cumpla con esta responsabilidad, con hacer políticas, con llamar a hacer los acuerdos y hacer las convocatorias necesarias y tomar sobre todo las medidas necesarias para hacer que la pandemia comience a ceder, situación que no ha sucedido. Vemos como día a día se reportan pues entre 500, 600, 400, 700, a veces 1,000 muertos al día y eso afecta muchísimo pues a cada uno de los mexicanos. Hoy todos vivimos en incertidumbre y este personaje, Hugo López-Gatell, sigue cada vez más perdiendo credibilidad, perdiendo solidez. Lo cierto es que solamente se ha dedicado a alabar a su jefe, al presidente de la República, ya ni siquiera al secretario, sino al presidente de la República, y eso evidentemente ha causado que genere un descontento ante los gobiernos estatales. ¿Qué va a suceder? Veremos, porque por lo pronto hubo ya un respaldo tanto de Morena, del partido en el poder, como del propio presidente de la República para dejársela pasar y pues veremos cuánto más va a aguantar Hugo López-Gatell ahora en esta etapa de la pandemia que no cede y que sin duda nosotros los mexicanos comenzaremos a tomar otro tipo de decisiones ya que el presidente de la República y su experto están como dicen por ahí agarrando para el monte, porque ya ninguna estrategia funciona, ninguno de lo que ha propuesto Hugo López-Gatell está funcionando. Hagamos esta primera pausa y regresamos aquí en Hablemos al Grano. TV Alianza te pone más cerca de tu deporte favorito, con lo más destacado de la actividad deportiva que te apasiona, con las voces autorizadas de la crónica deportiva. Somos TV Alianza, la fuerza de la información. En TV Alianza, nuestra misión es mantenerlo siempre informado, para entregarle la noticia precisa y verificada del acontecer más relevante de México y el mundo. Somos TV Alianza, la fuerza de la información. Les saluda su amigo Pedro Fernández, director de TV Alianza. TV Alianza es una empresa comprometida con su auditorio, conformado por un grupo de periodistas de gran trayectoria en los medios de comunicación. Proveedores de contenido cuyo objetivo es darle a conocer lo mejor de los deportes y de información general. La programación de TV Alianza te atrapa, te engancha desde el primer momento en que los ves. Aquí no eres solo un espectador, formas parte de este proyecto que te pone más cerca de tu deporte favorito y la información que vale la pena tienes que conocer. En TV Alianza, nuestro compromiso es darte un contenido de calidad avalado con las voces autorizadas de la crónica deportiva. TV Alianza es una mezcla de conocimiento y actualización tecnológica, con la experiencia de personal conocedor de los medios de comunicación. TV Alianza es sinónimo de estándares tanto en su contenido como en su producción, que son de utilidad para nuestros seguidores en los dispositivos móviles, que es sin lugar a duda la fuerza de nuestro proyecto.
Todo eso y más es TV Alianza, la fuerza de la información. Les saluda su amigo Pedro Fernández, director de TV Alianza. TV Alianza es una empresa comprometida con su auditorio, conformado por un grupo de periodistas de gran trayectoria en los medios de comunicación. Proveedores de contenido cuyo objetivo es darle a conocer lo mejor de los deportes y de información general. La programación de TV Alianza te atrapa, te engancha desde el primer momento en que los ves. Aquí no eres solo un espectador, formas parte de este proyecto que te pone más cerca de tu deporte favorito y la información que vale la pena tienes que conocer. En TV Alianza, nuestro compromiso es darte un contenido de calidad avalado con las voces autorizadas de la crónica deportiva. TV Alianza es una mezcla de conocimiento y actualización tecnológica, con la experiencia de personal conocedor de los medios de comunicación. TV Alianza es sinónimo de estándares tanto en su contenido como en su producción, que son de utilidad para nuestros seguidores en los dispositivos móviles, que es sin lugar a duda la fuerza de nuestro proyecto. Todo eso y más es TV Alianza, la fuerza de la información. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Continuamos en esta transmisión en directo desde nuestro estudio central aquí en el municipio de San Vicente Chicoloapan en Hablemos al Grano con el titular de este espacio, Felipe Galindo. Le recordamos el número de contacto, el 5588-562845. Agradecer a toda la comunidad de Facebook que sigue creciendo a lo largo de esta emisión. Y bueno, Felipe, seguimos contigo. Temas interesantes, lo que ha pasado en nuestro territorio nacional acerca del COVID-19 y las conferencias de prensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Adelante con el programa, Felipe. Gracias, Alfredo. Pues como decíamos, aquí lo interesante será efectivamente saber qué decisión va a haber por parte del presidente de la República, si va a seguir con esta decisión de dejar a Hugo López-Gatell o realmente va a cambiar esta posición y pondrá otro experto. Aquí la gran pregunta será quién pone de experto y si, bueno, pues si a mitad del barco se vale cambiar de capitán. Creo que hoy Hugo López-Gatell tiene el gran reto de pasar a la historia como uno de los personajes importantes que pudo paliar la pandemia, que pudo hacer a la pandemia, o bien será recordado por el número de muertos, insisto, más de 48,000 hasta el momento, y serán efectivamente los muertos de Hugo López-Gatell y por supuesto de Andrés Manuel López Obrador. A propósito de Andrés Manuel López Obrador, hay una cuestión que evidentemente ha marcado su sexenio, ha marcado su forma de gobernar, y eso es cómo se dirige con el público, con las personas. En una primera etapa pensaríamos que solamente lo hacía para los periodistas, sin embargo, lo que hemos visto desde prácticamente antes de que iniciara su sexenio, su gobierno, es esta posibilidad de hacer públicas las conferencias de prensa en la que están todos los reporteros acreditados, digamos, que cubren la fuente presidencial. ¿Cómo se entiende este fenómeno? ¿Cómo saber qué es lo valioso, qué es lo que no sirve, cómo habrá que entender estos mensajes del presidente de la República? Hemos invitado en esta mesa que hemos hecho con dos expertos, dos analistas que también forman parte de Hablemos al Grano. Él es Luis Martínez Alcántara, politólogo, experto, periodista, que conocedor de las políticas públicas, y otro de los grandes periodistas también, José Antonio Pérez Stuart, que es también un reconocido conductor de televisión y que por supuesto es un experto también en temas de comunicación institucional. Vayamos a esta mesa que hemos preparado para ustedes en Hablemos al Grano sobre las famosas mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Llegamos a este espacio de los miércoles en el que queremos precisamente analizar un tema, tomar en cuenta los temas de la semana, pero sí hacer un alto para ir un poquito más allá y
identificar de alguna forma qué es lo que hay detrás de este gobierno, cuáles son sus principales fallas, o viéndolo de una manera más positiva, sus áreas de oportunidad, aunque bueno, dada la forma de gobernar, dudamos que efectivamente el gobierno de López Obrador corrija el camino. Esta semana quisiera presentarles también en este espacio de Hablemos al Grano a José Antonio Pérez Stuart y a Luis Martínez Alcántara, que nos van a estar acompañando precisamente en estos análisis que semana a semana vamos a compartirles aquí en TV Alianza. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están, José Antonio, Luis Martínez? Muchas gracias. Buenas tardes, saludarte. ¿Qué tal? Encantado. A ti y a toda la audiencia. Oigan, pues partimos con un tema que llama mucho la atención porque incluso a nivel internacional pareciera que es el único gobernante que tiene tanta interacción, digamos, con la prensa y de manera simultánea lo transmite a todo el público, y todos los días en punto de las 7 de la mañana, al menos de lunes a viernes, ha sido constante Andrés Manuel López Obrador en este ejercicio que le han llamado las mañaneras o las conferencias de prensa mañaneras. ¿Cómo podemos comenzar a explicarles también que este formato, digamos, de tener el contacto directo con los medios de comunicación, con prácticamente hacer un show como ahora se le ha calificado, ha implicado muchísima producción, muchísimos temas también que salen al aire y bueno, obviamente el hecho de mantener un programa al aire implica también un reto porque todos los días hay que irle dotando de ciertos temas, de ciertas cuestiones, de escándalos. No es sencillo mantener una producción y bueno, ha pasado de un espacio, digamos, de diálogo, de comunicación institucional del gobierno para convertirse prácticamente en el show de las mañanas o en el circo de las mañanas, como también lo hemos conocido aquí en Hablemos al Grano. ¿Por dónde empezamos, José Antonio, Luis Martínez, para ir poniendo en contexto lo que le está pasando a las mañaneras de López Obrador? Yo creo que es un ejercicio narcisista del poder, porque más que un programa de carácter informativo acerca de lo que realmente viene realizando el gobierno, de manera primordial, lo que intenta, el objetivo fundamental es acaparar la atención, capturar los espacios informativos de manera en la sola figura de un hombre, del presidente, cuando que en todo el mundo los mandatarios permiten que las distintas oficinas de gobierno, dependencias, secretarías de Estado o ministerios, según sea el caso, den a conocer los avances, lo que se viene realizando. En este caso no, él acapara, quiere tener sobre sí los reflectores, la atención, la mirada, los oídos de todas las personas y ser el centro de atracción. Eso es un ejercicio definitivamente narcisista del poder. Pues excesivamente ególatra, porque ahora sí que desde su lugar, él premia, condena, acusa, difama, hace todo. Realmente es un dictador porque todo lo quiere tener controlado. O sea, él ridiculiza, y lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, el caso del secretario de Hacienda, una buena propuesta de decir que el cubreplaza era un instrumento muy bueno para reactivar la economía, lo ridiculizó, y el mismo secretario de Hacienda tuvo que desdecirse y decir, ¿saben qué? No, pues el presidente es el que tiene la razón, yo no. Entonces, lo que estamos viendo ahí en este circo de la mañana es que, pues, lamentablemente, pues hay un payaso que es la figura central. Es muy duro cuando le dices que termina siendo un payaso, Luis Martínez, cuando también estamos hablando del presidente de la República, digamos, de la máxima autoridad de un país. ¿Cómo fue que llegó hasta allá cuando pareciera que lo que buscamos los mexicanos, que lo que buscamos los comunicadores es precisamente que haya información? Y bueno, pues si tenemos una hora o a veces hasta más de 2 horas de conferencia de prensa y muchísima información, ¿en qué momento se permitió el ejercicio? O si de fondo ustedes detectan que esta comunicación fluida, digamos, diaria, constante, permanente del presidente de la República,
no debió haberse hecho. ¿Cómo darle este ajuste de dimensión? Pensemos en que no se llamara López Obrador y que fuera algún otro personaje y que tuviera esta misma forma de comunicar. Yo diría que no hay una comunicación plena en forma tal. Para que exista una auténtica comunicación, debe haber una interacción. Y desgraciadamente yo creo que hemos llegado a este extremo debido, hay que decirlo con toda franqueza, a que el periodismo mexicano se encuentra en crisis, a que el periodismo mexicano no ha evolucionado, no ha crecido, no ha madurado, y entonces es el propio periodista mexicano y los medios tradicionales de información los que han propiciado esta situación. ¿Por qué? Porque es un periodismo todavía a la muy vieja usanza. Es un periodismo no de investigación, no de crítica, sino de declaraciones. Es el viejo periodismo, el periodismo antiguo, el de que nada más hacía referencia a lo que declaraba un funcionario. Y uno, como periodista, entre comillas, a la frase más estridente le agregabas dijo, y al siguiente párrafo aclaró, añadió, agregó, ¿no? Y luego concluyó. Eso es. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Pero no hay un periodismo de investigación, insisto, crítico, analítico, no lo hay. Quien está haciendo esa tarea de análisis, de crítica, es el ciudadano a través de las redes sociales y de espacios como este. Porque el periodismo mexicano es un periodismo agachón, donde hay mucho temor de las estaciones de radio y de televisión que están sujetas al proceso de concesión, de que les quiten la posesión, de que las aprieten y de que entonces, como sucede con otros comunicadores, que tienen que quitarlos, tienen que cortarlos, tienen que despedirlos porque el régimen no los acepta. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las conferencias mañaneras es que efectivamente hay muchísima interacción de la gente, hay muchísima mucha gente conectada al mismo tiempo que el presidente de la República. Bueno, eso le ha valido al presidente de la República incluso estar ya como uno de los, digamos, de los generadores de contenidos favorito de plataformas como esta, como YouTube o en Facebook. Vemos que sí hay una respuesta de la gente, sí hay un interés de la gente para informarse de lo que dice su presidente de la República, y también hay lo vemos al menos en este ejercicio que hemos hecho de revisar lo que se está transmitiendo en tiempo real en las redes sociales, y vemos que también hay un descontento de las personas, particularmente cuando hacen preguntas a los reporteros, que también nos ha servido para esta crítica, esta autocrítica, para revisar que una vez expuesto este ejercicio de las preguntas-respuestas, digamos, que es lo que sucede en una conferencia de prensa como la conocemos nosotros, hay incluso este diálogo de las personas criticando e incluso desacreditando la forma de preguntar de los periodistas, a veces el origen de desconocimiento de un tema y de unas preguntas que de verdad parecen hechas por niños de primaria y no de profesionales de la información, y eso también queda en evidencia la forma en la que los periodistas quizá hemos sido rebasados en la forma de comunicar. ¿Notan esta deficiencia de los comunicadores? ¿Les ha faltado entender esta nueva forma de comunicarnos? ¿O de plano solamente son meros piezas utilitarias, digamos, de esta producción, digamos, de esta megaproducción de la Presidencia de la República para poderse transmitir o para transmitir los mensajes a una audiencia ya muy focalizada entre las 7 y las 8:30, 9 de la mañana? Luis, José Antonio. Fíjate que la mayoría de los periodistas que cubren la fuente sí son paleros, y hay que verlo, porque de la forma en que se comportan, la forma en que preguntan, paleros, sí, paleros, o sea, son lambiscones, pues, hombre, porque en realidad lo único que hacen es quedar bien con el presidente, ¿no? Hasta le tienen miedo y todo así, toda una ceremonia que es muy exagerada. Y pocos son los que verdaderamente están haciendo periodismo de investigación, como decía José Antonio, y aquellos que se atreven a a aportar puntos de vista críticos, pues lo que estamos viendo que a través de las redes sociales hay campañas negras en su contra, ¿sí? Ese periodismo crítico, objetivo,
pues en realidad está molestando al presidente, a su equipo de trabajo, y lo están denostando de una de otra manera. O sea, y yo creo que aquí lo importante es que podamos aportarle a los ciudadanos que efectivamente hechos son los que nos van a llevar al conocimiento de la verdad y vamos a poder evaluar más eficientemente o más objetivamente si el presidente López Obrador como presidente está actuando como tal o está dejando mucho que desear. ¿Las vemos o no las Televisa. vemos las mañaneras? Sí. Perdón, Felipe, Sí, Televisa, el periódico El Universal y estaciones de radio han corrido, han despedido a periodistas. El caso del Universal despidió a uno simple y sencillamente porque publicó la fotografía del hijo del presidente López Obrador en la escuela. O sea, por eso, y por se enojó la mamá del niño o esposa del presidente. Es decir, es una cosa inaudita. Antes no pasaba eso, vaya, esa exposición, digamos, de los mismos periodistas. Entonces, mejor no preguntas, ¿no? Mejor dejas que pase el show. ¿Se ha perdido realmente un espacio por parte de los comunicadores, digamos, de poder contrastar al propio López Obrador? ¿O qué hacer con estas mañaneras, José Antonio Luis Martínez? Yo creo que, mira, debemos de escucharlas, pero de forma crítica, porque, digamos, ahora sí que siendo objetivos, es un punto de partida para ver lo que está pasando, ¿sí? O cuál es, hacia dónde va este presidente. Lo que tenemos que tener el criterio es profundizar a través de la investigación qué tan real o qué tan cierto es lo que están planteando, o a través de la psicología de masas, qué es lo que pretenden ellos lograr, ¿sí? O sea, es un parámetro, las mañaneras, que pues debemos de verlo. Sinceramente, tenemos que ser objetivos al estar siendo observadores y a través de la crítica, pues lograr aportarle a nuestro auditorio algo que les sea útil en su vida. Yo opino un poco en discordancia de Luis. Por ejemplo, en Estados Unidos, las conferencias de un presidente no se transmiten obligatoriamente a través de todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Es cierto. Y en México nunca había sucedido esto. Es decir, conferencias del presidente, de todos los anteriores presidentes, se celebraban, iban los periodistas y nosotros luego conocíamos la crónica del suceso a través de la lectura de los periódicos, de la escucha en los noticieros de radio o bien de los de noticieros de televisión. Pero aquí nos han obligado a los mexicanos a escucharlo y a verlo. Es decir, todos los espacios se han abierto en todos los medios para que no se pierda nadie detalle de lo que dice. O sea, es un hecho inaudito, es una ocupación de espacio de todos los medios de comunicación, y que esto ha coadyuvado a la egolatría, a elevar el nivel de narcisista del presidente, pero al mismo tiempo como si tuviéramos la obligación de estarlo escuchando, y creo que no es así. Es cierto. Fíjate que en el caso, por ejemplo, en el caso de Merkel en Alemania, ella pues pocas veces se ha comunicado a través de mensaje televisivo y radiofónico, a través de los medios de redes, y eso es lo que debería ser lo normal. Aquí lo que está haciendo López Obrador, yo coincido contigo, es un exceso, porque lo que quieren es de tanto estar, dice y estar presente, pues en mercadotecnia y cuestiones de políticas, pues están fijando posicionamiento. O sea, quieren quedar en el subconsciente del ciudadano, y al menos en el caso de López Obrador, antes de que fuera candidato a la presidencia, se decía que era el producto más conocido porque siempre estaba presente. Me imagino pues que en estrategia política y en comunicación sea esa la intención de este grupo que acompaña a López Obrador y quieran tener esa permanencia en la mente de los mexicanos. Pues vaya reto que tenemos, José Antonio, como comunicadores, de precisamente ir
traduciendo lo que realmente vale la pena decir, porque bueno, pues a él le encantaba la vida que no le pregunten cosas incómodas y que dirija, ¿no?, la opinión pública y los temas que para él son importantes. Esto ha puesto en serio aprieto a muchos analistas, a analistas de coyuntura. Es decir, porque fíjate, el presidente dice una cosa y entonces aquellos analistas de coyuntura que escriben en los periódicos tradicionales tienen todo el resto de la tarde, el del día, ¿no?, para escribir, y se va a publicar lo que ellos opinan hasta el día siguiente. Exacto. Pero resulta que cuando aparece lo que ellos ya publicaron es obsoleto, se convirtió en obsoleto por dos cosas. Primero, porque desde el momento en que López Obrador está hablando, ya a través de estos medios de las redes sociales, ya está la crítica de la gente, ya está la crítica, ya está el cuestionamiento, ya está el análisis popular. Y en segundo término, cuando apenas tú te despiertas para empezar a leer el periódico y ver lo que estos analistas escribieron sobre lo que dijo ayer el presidente, ya el presidente ya está hablando, a las 7 de la mañana ya está hablando, o sea, está consumiendo, así es. Entonces, yo creo que los periodistas en México no han entendido que están siendo rebasados por el presidente y por estos medios de internet. El reto. Sí, Luis. Lo muy cierto, y en estrategias de comunicación es que se dice marca agenda, ¿sí? Y él es el que está llevando la agenda de lo que se habla, de lo que no se habla, y no debemos de caer en su juego. O sea, ciertamente es un parámetro lo que él dice, pero no lo es todo. El reto finalmente para nosotros como analistas, para espacios como este, es precisamente lograr que podamos poner en la agenda lo que realmente es importante y contrastarlo para ver si realmente el presidente de la República está cumpliendo, digamos, con estas exigencias de comunicación, con estas necesidades de comunicación que tenemos como sociedad. Señores, gracias por esta mesa. Nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en la mesa de Hablemos al Grano. Gracias. Somos fabricantes de rejillas electroforjadas con más de 35 años de experiencia en el mercado. Somos una empresa 100% mexicana para cubrir los requerimientos de rejillas industrial, ya sea especial o en medida estándar. En Regimex, nuestros productos están garantizados, por eso somos el mejor fabricante de rejillas para pisos industriales. Contáctanos al 55 58 52 04 41 y 55 58 52 04 34. También en www.regimex.com. Regimex, la única con calidad y prestigio internacional. Somos fabricantes de rejillas electroforjadas con más de 35 años de experiencia en el mercado. Somos una empresa 100% mexicana para cubrir los requerimientos de rejillas industrial, ya sea especial o en medida estándar. En Regimex, nuestros productos están garantizados, por eso somos el mejor fabricante de rejillas para pisos industriales. Contáctanos al 55 58 52 04 41 y 55 58 52 04 34. También en www.regimex.com. Regimex, la única con calidad y prestigio internacional. En TV Alianza, nuestra misión es mantenerlo siempre informado, para entregarle la noticia precisa y verificada del acontecer más relevante de México y el mundo. Somos TV Alianza, la fuerza de la información. Esto es Hablemos al Grano, con Felipe Galindo. Agradecer a toda la gente que se está contactando a través de la comunidad de Facebook. El teléfono en el estudio central 55 88 56 28 45. Toda la gente que se ha contactado con nosotros, agradecerles infinitamente. Mu Taekwondo Formación Marcial, Quique González,
también Carmen Alicia, Marco Ríos, Roberto Caso Miranda, Angie López, Carlos García, Nibardo Sánchez, José Carlos Herrera, Pepe Rodríguez, Raúl Cruz, Roberto Ortiz, Marco Ríos, Roberto Peña, María de Los Ángeles Cruz, Taekwondo, formación marcial, y Modesto Rodríguez, al igual que Sabe Pérez Cortés, José Luis Ni y Luis Alberto Sierra Felgueres. A todos ellos, gracias, y a todos los que se siguen contactando con nosotros. Y Felipe, otro tema interesante en Hablemos al Grano es el retorno a clases. Un tema toral complicadísimo, de toma de decisiones muy importantes, porque está en juego el futuro de México, que son los pequeños, pero bueno, viene un tema importante y repetimos, aquí lo tomamos en Hablemos al Grano. Adelante, Felipe, te escuchamos. Gracias, Alfredo. Pues sin duda una gran preocupación, seguramente a estas alturas un gran dolor de cabeza para los padres de familia, esto que implica el regreso a clases, y sin duda una cuestión que nos tiene muy preocupados, ya un poco en incertidumbre, es cuándo realmente van a regresar a la escuela, a las aulas, como lo hemos conocido por décadas, por años. Toda la vida ha sido así. Hoy la pandemia también vino a cuestionar, a revisar cómo realmente estábamos en esta capacidad de las clases tan normales como era levantarse temprano, dejar a tu hijo en la escuela, estar pendiente de los útiles escolares, de las tareas que le dejan, pasar por él a la hora que había que recogerlo, y no había mayor involucramiento. Hoy la pandemia ha venido a cambiar todas las reglas del juego. Los niños estuvieron hacia el final del ciclo escolar, en el último trimestre, digamos, del ciclo escolar, estuvieron tomando clases pues de manera accidentada, como se podía, en algunas escuelas, vía a través de Zoom. Los maestros, lo cierto es que lograron entender muy bien las nuevas tecnologías, el signo de los tiempos, y comenzaron a habilitar estas clases, digamos, virtuales. Los más los hacían por televisión, los canales oficiales del gobierno, de los gobiernos estatales, habilitaron las programaciones para que los niños tuvieran esta capacidad, digamos, de cerrar el ciclo escolar. Nadie esperaba, nadie sabía, nadie entendía cuánto podía alargarse esta pandemia, y sin embargo, pues han pasado los días, han pasado las semanas, han pasado los meses, han pasado los trimestres, y no sabemos cómo va a ser este regreso a clases, al menos como lo conocíamos. El lunes pasado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer más o menos lo que podría ser lo que hasta ahora han avanzado, digamos, en temas de regreso a clases. El tema no está nada sencillo. Este ciclo escolar, al menos lo que ha comentado el secretario de Educación, es que iniciará el próximo 24 de agosto. Sin embargo, no será en esta modalidad, digamos, presencial, como lo hemos vivido en estos años, sino que ahora anunciaron también un convenio con las principales televisoras del país para que sean ellas ahora las que transmitan una señal de lo que han llamado ellos Aprender a Distancia, Aprende en Casa 2. ¿Cómo será este regreso? Bueno, pues lo que nos han dicho las autoridades, lo que ha señalado el secretario de Educación, es que por lo pronto, quienes tengan una televisión a la mano, quien tenga señal de internet, pues podrá recibir estas clases, evidentemente ya con horarios asignados, ya con materias listas, y el gran tema es también revisar cómo será esta entrega de los libros de texto gratuito, bueno, cómo será la inscripción incluso, porque se había previsto que del 3 al 6, digamos, en esta semana, se iban a hacer las inscripciones o las reinscripciones. Todo ha cambiado. Lo cierto es que hay todavía muchas preguntas sin responder y no tenemos muy claro, salvo que el 24 por lo pronto regresarán a clases los niños, los millones de niños que están, digamos, pendientes de esta cuestión. Bueno, el acuerdo que se hizo fue a través de las televisoras, insisto, Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios, pues se van a unir a 36 televisoras estatales y a lo que se le conoce como el sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14, y bueno, pues de esta forma se busca que efectivamente se puedan distribuir los contenidos. Lo que se ha comentado, lo que ha trascendido, digamos, es que también será una productora muy cercana al Grupo Salinas, digamos al dueño de Televisión Azteca, quienes también se encargarán de dotar de contenido
educativos, digamos, para los niños. Es decir, también se va a pagar una producción para que las televisoras generen contenidos. Qué cosas tan curiosas. Hace algunos años, incluso cuando yo estaba en la escuela de periodismo, si teníamos por ahí una especie de fobia o de crítica la televisión, se le conocía incluso como la más tonta de los medios, es decir, incluso muchos la calificaban como la caja idiota, porque no permitía precisamente que se pudiera generar alguna visión más crítica. Y bueno, pues ahora resulta que después de los años, opositor pues llega y recoge, digamos, o trata de buscar de unir fuerzas con la televisión, con las televisoras, las principales televisoras del país, para que sean ellas las que van a generar este tipo de contenidos. Así es que, bueno, pues es, digamos, lo que ha avanzado en temas de educación. Vamos a ver más o menos los costos. Más o menos este costo nos va a costar a nosotros, no le va a costar al gobierno, nos va a costar a nosotros como mexicanos unos 450 millones de pesos. Para que hagamos cuenta, si formáramos, digamos, los pesos de todo el presupuesto que se va a generar, bueno, pues nos tocaría como de a 15 pesos por niño, más o menos, para sacar las cuentas. Es lo que le va a costar al erario, nos va a costar a nosotros los mexicanos, 15 pesos por niño, digamos, para que las televisoras transmitan y generen estos contenidos que ha anunciado el presidente de la República, que ha anunciado el secretario de Gobernación. Sin embargo, cuando ya parecía que había algunos acuerdos, lo interesante es que también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, el ala disidente, digamos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos no quieren que haya clases por televisión. Y de hecho, lo que han anunciado, al menos lo han anunciado en los principales medios, es que van a apostar por impartir cursos con fotocopias. Sí, como usted lo escuchó, estas fotocopias, bueno, pues se trata, lo que explica al menos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que, digamos, tiene su fuerte en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México. Bueno, pues lo que han dicho es que van a organizarse para entregar casa por casa fotocopias para que se puedan, digamos, dar a conocer así ¿cómo decirlo?, las clases, y que se puedan generar este tipo de conversaciones o de clases que tengan estos jóvenes para que, ya a través de fotocopias. Insisto, esto realmente es una circunstancia muy, muy compleja, y bueno, por lo pronto el plan que se tiene considerado es precisamente que se genere esta transmisión de contenidos. Una cuestión que también habrá que analizar es que en el país, digamos que si hiciéramos las cuentas de los niños que no tienen acceso a televisión, ¿no?, o que no tienen, incluso muchos de ellos en el país no tienen acceso incluso a luz eléctrica, estamos hablando de unos 14 millones de personas, es decir, el 11% de los hogares en las zonas rurales del país, insisto, unos 14 millones de personas no cuentan ni con un aparato de televisión, y bueno, ¿qué pensar de internet? No tienen este tipo de servicios. Así es que bueno, pues este será el reto que también tendrá la educación pública para hacer llegar también pues la educación a estos niños, a estos más de 14 millones, digamos, de jóvenes, de niños que no van a tener oportunidad de tener pues estas clases como están habitualmente acostumbradas. Y bueno, pues esto vaya que va a generar un reto para la comunidad escolar. Pero lo importante también que creo que habrá que enfatizar es también si hoy nosotros como padres de familia, como encargados, como responsables del hogar, tenemos también esta capacidad para poder atender también a los niños, porque bueno, finalmente como sea, terminamos el curso escolar, medio nos dábamos tiempo de atender a los niños, de revisar que estuvieran en sus clases, que estuvieran viendo el programa de televisión o que estuvieran revisando los apuntes que pudiera mandar la maestra o el maestro. Sin embargo, ahora nos toca precisamente abrir este ciclo escolar también de manera virtual. Sin embargo, ahora evidentemente muchos de los padres de familia ya han regresado a trabajar o están ocupados precisamente o consiguiendo trabajo, porque seguramente durante esta pandemia también lo perdieron. Y bueno, pues el problema también se viene, el estrés, la bronca, digamos, también queda en los padres de familia. Bueno, pues si bien ya habían estado ahora tratando también de cuidarse, de resguardar a los niños, pues de tenerlos durante las vacaciones, ahora también les tocará a ellos hacérsele frente, digamos,
a este arranque de ciclo escolar. El contrato que tienen con las televisoras, que es un dato interesante, es que está firmado de agosto, digamos, a diciembre. Es lo que va a cobrar, digamos, van a cobrar las principales televisoras, 450 millones de pesos en este lapso. Es decir, lo que nosotros entendemos es que el pronóstico que tiene previsto al menos el secretario de Educación es que de agosto a diciembre todavía estemos en casa, pues dándole clases a nuestros hijos. Habrá que revisar si en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de diciembre, se ajusta y ya se puede regresar a partir de enero a clases. Insisto, esta es una previsión que hacemos porque no lo dicen así las autoridades, no lo tienen claro. Digamos que lo claro son los 450 millones de pesos que nos va a costar esta nueva faceta, digamos, de dar clases en las casas o a través de la televisión. Y bueno, el contrato al menos está previsto de agosto a diciembre. Una cuestión que han pedido organizaciones tanto de padres de familia como de maestros es esta importancia que también, o esta libertad o esta capacidad para que se puedan utilizar más bien los propios medios para darles clases a los niños. Hay que recordar que muchas escuelas, lo que habilitaron, particularmente las escuelas privadas, lo que hicieron fue generar estas clases por Zoom o estas clases por plataformas digitales. Sin embargo, la Secretaría de Educación pareciera que había dictado o había determinado que lo que se hiciera es que se dieran clases por televisión. Lo que están pidiendo estas organizaciones, la Alianza de Maestros y la Unión Nacional de Padres de Familia, es que tengan las escuelas, los maestros, la libertad de utilizar la tecnología pues a la mano o la tecnología cercana para hacerles transmitir los contenidos. No suena descabellada la idea porque precisamente habrá escuelas, habrá maestros, habrá alumnos incluso que efectivamente sí tengan esta capacidad pues para poder generar, digamos, esta capacidad de administrar los contenidos, o bien la propuesta como es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de repartir fotocopias, sea como sea con fotocopias, sea con computadoras, sea de manera virtual, sea por televisión, sea por radio, como se ha dicho, para que llegara también para las zonas indígenas. Lo importante es de verdad salvar a esta generación de estudiantes para que no sea una generación perdida, para que no se pierda, digamos, de verdad, la capacidad de enseñanza, de aprender, de mejorar los conocimientos. El reto, insisto, está muy, muy grande porque evidentemente no solamente será del gobierno ni será solamente de los padres de familia. Hoy por hoy creo que los mexicanos tenemos este gran reto de rescatar a esta comunidad escolar, a esta generación de estudiantes que finalmente le tocó vivir la pandemia, y serán los niños, los jóvenes, los que verdaderamente tendremos que sacar adelante para que podamos atender este reto de la educación, que es importante. Si bien tenemos el reto de la crisis sanitaria, de la crisis de salud, la crisis económica, la crisis, digamos, de empleos, bueno, pues esta situación de la educación no se debe convertir en una crisis, digamos, educativa, porque esta sí va a tener consecuencias, no ahorita, seguramente en una generación. Creo que hasta ahora vamos a dejar estos temas, digamos, importantes en esta semana que hemos visto en Hablemos al Grano. De verdad los invitamos a que pues podamos intercambiar puntos de vista, revisemos por supuesto esta propuesta de temas que les hacemos llegar a través de TV Alianza, y bueno, por supuesto nos veremos la próxima semana con más temas, con más circunstancias, con más temas, declaraciones incluso que consideramos importante rescatar. Y bueno, pues yo soy Felipe Galindo, queremos agradecerles que realmente nos hayan acompañado en este primer programa. Esperemos que sea el primero de muchos, pero esto evidentemente dependerá de ustedes, que podamos seguir adelante en esta capacidad de análisis de la información, en esta visión joven con análisis de rigor, como queremos que sea este nuevo espacio de Hablemos al Grano, ahora en TV Alianza. Muchísimas gracias, yo soy Felipe Galindo y nos vemos el próximo miércoles aquí en este espacio de Hablemos al Grano. Somos fabricantes de rejillas electroforjadas con más de 35 años de experiencia en el mercado. Somos una empresa 100% mexicana para cubrir los requerimientos de rejillas industrial, ya sea especial o en medida estándar. En Regimex, nuestros productos están garantizados. Por eso somos el mejor fabricante de rejillas para pisos industriales. Contáctanos al 55 58 52 04 41 y 55 58 52 04 34. También en www.regimex.com. Regimex, la única con calidad y prestigio internacional.